Hablabas de los salesianos y de los jesuitas. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros al momento de evangelizar? Bueno, primero acá en el sur y en Bariloche en particular hay una diferencia temporal. Los jesuitas provienen de Chile, evangelizan Nahuel Huapi desde 1670 a 1717. El primero es el padre Mascardi, después viene una serie de jesuitas que fundan una misión que es la misión Nahuel Huapi, que en 1717 termina siendo destruida. ¿Dónde estaba? ¿Se sabe? No. Hay estudios arqueológicos que indican que en Huemul, en Península Huemul, podría haber habido un asentamiento. Bueno, Adam Hayduk, que está investigando este tema, está pensando en que probablemente también haya distintas postas o lugares en donde se asentó la misión. Todavía lo más probable es que esta misión haya estado, sabemos, eso sí a ciencia cierta, que hay un enterramiento indígena y de español en la propiedad de los Ortiz Basualdo, cruzando el lago. Pero bueno, todavía esto no se ha podido excavar ni precisar, pero y además también hay que cruzarlo con las distintas fuentes escritas, que es el trabajo que se está haciendo. Sí sabemos que la misión existió porque las fuentes, las crónicas jesuitas nos hablan de esta misión. Esta fue la misión jesuita, que los jesuitas son religiosos y sacerdotes pertenecientes a la Compañía de Jesús. Es una orden religiosa. Y la congregación salesiana, que es una congregación, es casi lo mismo, pero un poco distinto, en el sentido, digamos, en este sentido, digamos, las órdenes religiosas tienen los votos de castidad, pobreza y obediencia, las congregaciones también, pero las congregaciones nacen en el siglo XIX, en una Europa muy convulsionada entre el Estado y la Iglesia. Entonces estos nuevos grupos religiosos de monjas o de sacerdotes tienen para que el Estado no se apropie de sus bienes y para que poder continuar haciendo trabajo social y evangelización, forman congregaciones. Las congregaciones son como organizaciones civiles, pero sin fines de lucro y religiosas. Y ante la Iglesia tienen los mismos votos que las órdenes. No sé si se lió en la diferencia. No, se entiende. ¿Por qué esto, digamos, es interesante distinguirlo? Porque una congregación, digamos, los miembros de una congregación son ciudadanos, como todos los ciudadanos, con los mismos derechos y obligaciones, más allá de que sean curas religiosos o religiosas. En relación a su vinculación con los pueblos originarios, ¿tienen características distintas? No, vienen en el siglo XVII los jesuitas a evangelizar a los indígenas del sur y los salesianos en el siglo XIX tras las campañas de Roca. Pero con estilos similares. Con estilos similares en el sentido de traer una fe y una cultura diferente a la de los pueblos originarios y imponerla como la religión y la cultura que entienden como verdadera. El punto común entonces es la colonización. El punto común podemos decir que sí. ¿Había diferencia de matices en el trato, en la estrategia? Sí, por supuesto. Cada orden o congregación tiene su propia metodología de evangelización. Los salesianos son, comparados a los jesuitas, una congregación joven, dedicada a la juventud, a la educación, tienen ese carisma especialmente, nace en Italia como para esto, digamos, para albergar a los chicos marginados de la revolución industrial. Pero en la Patagonia tiene un proyecto distinto, que es el de la evangelización, que en ese momento se denomina evangelización de infieles, o sea, de quienes desconocen la verdad de la fe católica. La congregación salesiana, los episodios de la campaña de Roca le terminan un poco imponiendo la metodología de evangelización, diferente que los jesuitas, que tenían una idea
digamos, una metodología como mucho más marcada y elaborada, aunque también podemos decir que la relación con los españoles termina marcando la metodología, ¿no? La realidad que es cómo acercarse al pueblo originario que se quieren acercar, es la que va a determinar la metodología de investigación. Porque en el caso de los jesuitas en la época colonial era la guerra con los españoles. En el caso de los salesianos en la etapa nacional, en la etapa de los territorios nacionales, fue la guerra con el Estado argentino, ¿no?